Este taller va a ser demolido pronto. Viejo. ¿Por qué sigues aguantando? El joven funcionario le arrebató la caja de herramientas de las manos al viejo mecánico. No dijo nada, solo recogió en silencio cada herramienta, una por una. A la mañana siguiente, toda la calle estalló en caos mientras docenas de autos de lujo, desde Bentleys hasta Corvettes, se alineaban uno tras otro afuera de ese pequeño y destartalado taller. Bienvenido a QH. Descubramos qué sucedió realmente. Frank tenía 72 años, un mecánico de segunda generación que había dirigido su taller durante 43 años. Su pequeño taller de la esquina con su techo de hojalata desgastado no era gran cosa, pero había sido el lugar donde todo el pueblo había confiado sus vehículos durante décadas. Las paredes tenían fotografías amarillentas por el tiempo, clientes de pie orgullosos junto a autos recién reparados, notas de agradecimiento escritas a mano y las herramientas originales que su padre había usado para abrir el taller en 1963. El piso de concreto estaba manchado con décadas de aceite. Cada marca contaba la historia de una reparación diferente y las otras partes del edificio. Una familia diferente ayudó a volver a la carretera. Un martes por la mañana, Frank recibió una notificación oficial mientras cambiaba las bujías del Buick del 89 de la señora Wilson, un auto que había mantenido desde que era nuevo. El ayuntamiento había aprobado un plan de rezonificación. Su cuadra se convertiría en un centro comercial con tiendas boutique y restaurantes de lujo. La notificación le dio 7 días para desalojar. No habría asistencia para la reubicación porque, según la documentación, su edificio no cumplía con las normas estructurales actuales. Después de casi medio siglo, lo despedían con una sola hoja de papel. Al día siguiente, un joven funcionario con traje de prensa apareció en su puerta. No tendría más de 30 años. Agarraba una tableta y daba golpecitos con impaciencia mientras Frank terminaba de apretar un tornillo con cuidado. Señor Donovan, necesito su firma confirmando que ha recibido el aviso, dijo el hombre, sin molestarse en presentarse. Frank se limpió las manos con un trapo. Me gustaría hablar con alguien sobre una extensión. Algunos de estos pedidos de piezas tardan semanas. Este viejo lugar está acabado, interrumpió el funcionario, mirando a su alrededor con evidente disgusto. ¿Cuánto tiempo más cree que podrá competir de todos modos? Los coches modernos necesitan ordenadores, no lo que sea esto. Señaló vagamente el banco de trabajo meticulosamente organizado de Frank. Cuando Frank dudó en firmar, el funcionario golpeó el mostrador con la mano, tirando una bandeja de herramientas cuidadosamente ordenadas. Llaves inglesas, vasos y destornilladores, algunos heredados de su padre, cayeron al suelo. Frank se arrodilló lentamente, protestando sus rodillas artríticas, y comenzó a recoger cada pieza. Sus manos curtidas temblaban ligeramente al tomar una llave de tubo que su padre le había regalado por su 16º cumpleaños. Afuera, los peatones miraban hacia adentro, luego apartaban la vista rápidamente y pasaban apresuradamente. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, Frank se sentó solo en su taburete de madera, con la palma de la mano apoyada en la caja de herramientas que su padre le había dejado. Sus ojos miraban distantes al espacio vacío que había sido el trabajo de su vida, no viendo lo que había allí ahora, sino el recuerdo de miles de autos que habían entrado por esas puertas y se habían ido funcionando mejor que cuando llegaron. Al día siguiente, la noticia se había extendido por el pequeño pueblo de Millfield. La mayoría de la gente simplemente se encogía de hombros al oír hablar del taller de Frank. El cambio es inevitable, decían. Eso es progreso. En la cafetería de enfrente, las conversaciones sobre la nueva promoción eran un hervidero. Aumentará el valor de las propiedades, explicó un agente inmobiliario con entusiasmo. De todos modos, ese viejo taller se estaba convirtiendo en una monstruosidad. Nadie parecía recordar cómo Frank había permanecido abierto durante la tormenta de nieve del 96, arreglando cadenas y arrancando baterías. O cómo había mantenido sus precios para los clientes jubilados, incluso cuando los precios de las piezas se dispararon.
James Parker, quien había abierto un elegante taller de automóviles en la carretera el año pasado, pasó con fingida compasión. El futuro son los diagnósticos computarizados, Frank, dijo, apoyado en el marco de la puerta con su uniforme impecable. Has estado viviendo de nostalgia. Ya ni siquiera quedan muchos autos viejos para arreglar. Frank no discutió. Simplemente continuó guardando metódicamente su equipo. Envolvió cuidadosamente cada herramienta en tela, guardó filtros de aceite y repuestos en cajas, como si preparara a viejos amigos para un largo viaje. Esa tarde, un viejo cliente, Bill Henderson, pasó. Habían jugado juntos al fútbol americano en el instituto hacía 55 años. Vine a ver si me venderías tu letrero, dijo Bill con torpeza. Pensé en colgarlo en mi estudio. Para los recuerdos, ya sabes. Frank solo asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el suelo del garaje, Frank abrió un viejo cajón de su escritorio. Dentro había fotografías Polaroid de clientes de generaciones anteriores. Niños que habían crecido y habían traído a sus propios hijos para su primer cambio de aceite. Familias cuyos vehículos había mantenido durante divorcios, graduaciones y funerales. Tomó un pequeño bloc de notas y escribió con su cuidadosa letra inclinada: Gracias. He vivido una vida sin remordimientos. Lo pegó con cinta adhesiva en el interior de la ventana, donde solo alguien que mirara de cerca lo notaría. Esa noche, en el pequeño apartamento encima de su garaje, lo único que había visto era el hogar que conocía desde que falleció su esposa. Frank se sentó en el borde de su cama. Sus dedos recorrieron las desgastadas iniciales que su padre había grabado en su caja de herramientas. Solo espero que alguien recuerde que estas manos una vez los ayudaron a volver a la carretera, susurró a la habitación vacía. La única respuesta fue el sonido distante del tráfico y alguna bocina ocasional, gente corriendo a casa, sin pensar en el viejo mecánico cuyo tiempo aparentemente se había agotado. Lo siento, pero no puedo callar más. Un artesano con más de 40 años sirviendo a toda una comunidad lo pierde todo por culpa de un documento oficial. Si esta situación le parece escandalosamente injusta, por favor, deje un comentario. Respeto. A la mañana siguiente, Frank llegó temprano para terminar de vaciar sus pertenencias. El sol naciente proyectaba un resplandor dorado sobre el garaje que había sido el trabajo de su vida. Estaba subiendo la puerta por última vez cuando lo oyó. El rugido distintivo de un motor V8. Luego otro. Y otro. Se giró para ver algo imposible. Un clásico Corvette Stingray de 1967 de los años 70 se detuvo, su pintura rojo cereza brillando a la luz de la mañana. Detrás, un Mustang GT azul medianoche, luego un Bentley Continental, un Jaguar E-Type clásico. Uno tras otro, coches de lujo y clásicos se alineaban en la estrecha calle, con los motores ronroneando en una sinfonía de perfección mecánica. Vecinos atónitos salieron de sus casas, con sus teléfonos en la mano para capturar la surrealista escena. El tráfico se detuvo por completo mientras la procesión continuaba, una exhibición de coches improvisada que surgió de la nada. La puerta del Corvette se abrió y salió Tyler Johnson, ahora de 42 años, director ejecutivo de una empresa tecnológica en Boston. Frank lo reconoció de inmediato, el adolescente nervioso que había llegado con un Honda averiado el día de su primera entrevista de trabajo. Tyler se acercó a Frank e hizo algo inesperado. Se arrodilló y sacó una vieja foto de él y Frank junto a ese Honda reparado hacía 24 años. Si no fuera por ti, Frank, dijo, y su voz resonó por la puerta, en la calle repentinamente silenciosa. No estaría aquí hoy. Te negaste a pagarme cuando mi coche se averió antes de mi entrevista. Me dijiste que te pagara cuando cobrara mi primer sueldo. Ese trabajo me cambió la vida. Uno a uno, los conductores fueron apareciendo, cada uno con su propia historia. Sarah Chen, ahora cirujana traumatóloga, se acercó con un documento enmarcado.
Me arreglaste la rueda gratis la noche anterior a mi examen de admisión a la Facultad de Medicina. Llegué a tiempo gracias a ti. He salvado vidas porque me salvaste ese día. Marcus Williams, que se había convertido en un juez respetado, se irguió con su traje. No estamos aquí para hablar de lo que te debemos, Frank. Estamos aquí para preservar el carácter de un barrio. La multitud aumentó a medida que los residentes se congregaban, muchos transmitiendo en vivo el evento. Las redes sociales explotaron con la etiqueta Frank's Garage, que se convirtió en tendencia local y luego regional. El joven funcionario que había tirado las herramientas de Frank llegó con la pinza en la mano. Se quedó paralizado al borde de la multitud, con la boca ligeramente abierta al ver que nadie le prestaba atención. Finalmente, un hombre de cabello canoso con un traje impecable salió de un Mercedes negro. Thomas Grant, ahora director del Departamento de Transporte, a quien Frank le había enseñado a cambiar su propio aceite cuando era un estudiante universitario sin blanca. Frank Donovan, anunció formalmente, es un honor para mí entregarle este certificado de reconocimiento por su excelente servicio. Le entregó a Frank un documento de aspecto oficial con el sello de la ciudad. Por la presente, se le reconoce como el guardián de la ética de los artesanos en nuestra comunidad. Bajó la voz. Y podría haber una enmienda de rezonificación que se esté discutiendo en la reunión de emergencia del consejo de mañana. La multitud estalló en vítores mientras Frank permanecía sin palabras, el sol de la mañana reflejándose en las lágrimas de sus ojos y los relucientes coches que rodeaban su humilde garaje. Frank no dijo mucho. Simplemente se sentó en los escalones del garaje, puliendo una última llave inglesa con el mismo cuidado que siempre había mostrado a sus herramientas. Un niño pequeño se abrió paso entre la multitud, sosteniendo un coche de juguete roto. ¿Puede arreglarme esto, señor?, preguntó tímidamente. Frank sonrió y asintió. Si crees que voy a hacer un puedo, entonces todavía puedo. Se unió la comunidad en las semanas siguientes. Aunque el garaje de Frank eventualmente cerraría, en sus términos, no en los de la ciudad, se instaló una placa de bronce en la esquina. El garaje de Frank ya no está abierto, pero nunca se olvida. El ayuntamiento estableció una beca anual en nombre de Frank para estudiantes de formación profesional. Las escuelas locales comenzaron a invitar a artesanos expertos a hablar sobre la dignidad de trabajar con las manos, y quizás lo más importante, la gente empezó a ver con otros ojos a los pequeños negocios de su pueblo, la panadería, el sastre, la zapatería, preguntándose qué historias se esconderían tras esos escaparates. Hay quienes no necesitan que se reconozcan sus contribuciones. Solo necesitan vivir de acuerdo con sus principios. Puede que no conserven sus tierras, pero se ganan un lugar en el corazón de la gente. Puede que olvides esta historia en unos días, pero si nadie la vuelve a contar, la historia permanecerá en silencio para siempre. Suscríbete a Susurros de Cuento, donde la justicia, la bondad y la memoria se protegen hasta el final.